tardes. Tenemos una vez más el gusto, el placer de conjuntarnos con nuestra audiencia para conversar de temas ya clásicos y que de algún modo nos han solicitado que volvamos a hacer un enfoque de estos temas tan comunes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y el compañero de tantas jornadas quirúrgicas, el doctor Héctor Eduardo Laguna. El tema que hoy vamos a tocar es un tema que es ya un clásico y en este siglo que ha comenzado es realmente de alta preocupación a nivel mundial. Alta preocupación por cuestiones no solo, diría yo, de índole médica, sino de índole económica y hasta humanitaria, porque es una suerte, no una suerte, sino que es absolutamente una de las nuevas epidemias de este siglo. Me estoy refiriendo a la obesidad, que ya le vamos a pedir al doctor Laguna que nos defina, y también, digamos, debemos conocer que se ha acuñado un término de obesidad mórbida para grabar justamente en algunas circunstancias lo importante o lo grave que llega a ser la obesidad. Un médico americano del norte aplicó este término de obesidad mórbida a determinado núcleo de pacientes, a determinado núcleo de obesos, para que se entienda que es realmente una enfermedad importante y que lleva de la mano morbilidades o complicaciones inherentes a la patología. A ver, vamos con el primer concepto. Vamos a pedir al doctor Héctor Eduardo Laguna que tenga la amabilidad de expresarnos, de comentarnos un poquito qué es la obesidad, a quién se considera una persona obesa, y también que nos cuente si esto es realmente una patología muy frecuente o es una cosa rara, si está en aumento, cuál es la incidencia, es decir, lo que nosotros llamamos médicamente epidemiología. En otras palabras, definición y epidemiología de la obesidad. Héctor Eduardo, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Antes que nada, muy buenas tardes. También le agradezco a toda la gente que nos sigue por este canal con nuestro programa y que en el consultorio nos comentan sobre sus inquietudes, sobre lo que ven en el programa. Hoy vamos a tocar nuevamente un tema muy común en nuestra sociedad, en todo el mundo podemos decirlo, que es la obesidad. El primer concepto de la obesidad que tenemos que entender es que la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una enfermedad. Ya, digamos, no es una cuestión pasajera, no es que el gordito está gordito, es un gordito feliz, nada de eso. La obesidad es una enfermedad y como tal nos tiene que ocupar a todo, a la comunidad, a los profesionales médicos, a los gobernantes, sobre un tema que es muy, muy importante. Es tan importante que, según la Organización Médica de la Salud, existe un 60% de la población mundial con trastornos nutricionales, sobre todo relacionados con el aumento de peso. Nuestro país no está exento de esas estadísticas. También en nuestro país tenemos estadísticas similares. Recientemente la Confederación Médica de la República Argentina ha comunicado que el 50% de la población aproximadamente tiene trastornos nutricionales relacionados con el sobrepeso y la obesidad. Hay algunos conceptos que en el transcurso de este programa lo iremos aclarando. Cuando hablamos de sobrepeso, cuando hablamos de obesidad, cuando hablamos de obesidad mórbida. Pero primero tenemos que entender eso, la importancia de este tema, de la cantidad de personas que tienen este problema. Si hablamos de un 50%, de un 60% de la población con el trastorno de sobrepeso u obesidad, ya más adelante vamos a ver cómo de ese 60%, un 30% aproximadamente entran dentro de un grupo de altísimo riesgo que pone en riesgo su vida por la propia obesidad. Esto que parece algo alarmante, es más alarmante todavía cuando leemos las estadísticas de que en la población infantil, es decir, en los niños, los números se repiten. También se habla de niños con 50% o 60%
de sobrepeso y también de obesidad y de obesidad severa en los niños. O sea que es una cuestión sumamente compleja. Y cuando hablamos de obesidad o sobrepeso, técnicamente decimos que hay un aumento excesivo en el peso corporal relacionado con la talla, pero a expensas de la grasa corporal. Por ejemplo, una persona que puede aumentar de peso haciendo actividad física, por ejemplo, un físico-culturista, un rugbyista, que gana masa muscular y al pesarse aumenta 10, 15 kilos, pero lo aumentó en masa muscular. No se lo considera, por supuesto, un obeso. Sí a aquellas personas que aumentan del peso a expensas de la grasa corporal. Muchas gracias, doctor Laguna. Bueno, un poco ha ido rondando la conversación sobre la cantidad de grasa corporal y una expresión que el doctor usó, que es una expresión totalmente técnica y médica, que es lo que se llama índice de masa corporal. Yo quería un poco comentarles a ustedes qué es lo que es el índice de masa corporal, o lo que los ingleses llaman Body Mass Index, porque por ahí van a leer BMI, que es lo mismo, o IMC, que el índice de masa corporal. Es un índice, como tantos otros índices, pero este es el más utilizado y el que en forma universal, el que todo el mundo, los médicos, utilizamos para, de alguna manera, determinar en qué grupo está una persona, y probablemente es uno de los elementos básicos, casi centrales, en los que hoy tomamos para definir las conductas o los consejos médicos, qué es lo que debe hacer un paciente o una persona de acuerdo a su índice. Por supuesto, como ya expresó el doctor Laguna, los índices son estos, son índices, y una persona puede tener una gran cantidad de volumen muscular, otro de volumen graso, y no son todos iguales, pero en línea genérica este es lo que se utiliza en forma universal. Yo le pido a una persona, le digo, a ver, directamente, lo hagamos aquí, lo hagamos directamente, vamos a decir, ¿cuánto pesa usted? Yo peso, por ejemplo, que me diga 95 kilos, 95 kilogramos. ¿Y cuánto mide usted de altura? Yo tengo una altura de 1,78 metros. Bueno, con esos dos elementos yo ya tengo para sacar el índice de masa corporal. ¿Cómo lo hago? Bueno, es muy fácil cómo lo voy a hacer. Yo tomo la altura, que es 1,78, y eso lo elevo al cuadrado, es decir, lo multiplico por 1,78. Entonces el cuadrado de 1,78 me da 3,16. Ahora, el peso de esa persona, que son 95 kilogramos, yo lo voy a dividir en el cuadrado de su altura, que es lo que acabamos de sacar, en los 3,16. Y eso, vamos a ver el número que me da. Si me da entre 20 y 25, se considera una persona normal. Si me da entre 25 y 30, se considera una persona que tiene sobrepeso.
Si me da más de 30, ya esa persona es un obeso, y esto es lo que cada vez se ve más en el mundo, personas con sobrepeso y con obeso o obesidad. Y podemos añadir algunos conceptos más. Si tiene entre 30 y 35, es una obesidad grado 1. Si tiene entre 35 y 40, es una obesidad grado 2. Y si tiene más de 40, es una obesidad grado 3. Y más de 50 se considera súper obeso. Digamos que la medicina ha hecho un corte y las personas que tienen una obesidad grado 2, es decir, de 35 y 40, más alguna comorbilidad, es decir, si es diabético, hipertenso, dislipémico, estas son personas que tienen indicación absoluta de cirugía. Y cuando tiene más de 40 liso y llano, también tiene indicación absoluta de cirugía. ¿Por qué? Porque estas personas, está visto, ya en el año 1991 se estableció ese consenso por el National Institute of Health. Si estas personas las pongo a dieta, van a bajar de peso con dieta y gimnasia, pero luego suben y suben más que antes. Vuelven a hacer dieta con gran sacrificio, gimnasia, bajan, luego suben y suben más que antes. Entonces son personas que en el 99% de los casos, cuando ya han superado los 35 de índice de masa corporal, por más que hagan dieta y gimnasia, lleva un fracaso prácticamente en todas las personas. Entonces, volviendo al ejemplo que habíamos tomado, si esta persona mide 1,78, yo elevo al cuadrado el 1,78 y me da, como ustedes vieron, 3,16. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es dividir el peso, los 95 kilogramos, en los 3,16. Vamos a hacer eso, si me toma la cámara. Entonces yo divido el peso, son 95 kilogramos, en el cuadrado de la altura, que es 3,16. Esta persona tiene 30, es decir, es una persona que está, digamos, en un límite ya, en un límite de lo que es obesidad grado 1. Es una persona que tiene que empezar a cuidar, ya está saliendo de lo que es sobrepeso y empezando a ser un obeso grado 1. Ese es un ejemplo. A ver, tomemos otro ejemplo. Vamos a suponer que mide 1,78, lo elevo al cuadrado por 1,78, me da igual que recién, obviamente, 3,16. Vamos a suponer que esa persona pesa 92 kilos. Entonces yo hago 92 kilos dividido 3,16, esa persona tiene 29 de índice de masa corporal. Entonces es una persona que, bueno, tiene un sobrepeso importante, está casi llegando a obesidad, pero tiene sobrepeso porque está por arriba de los 25, entre 25 y 30, como habíamos dicho, es una persona con sobrepeso. Hemos definido que la obesidad, no nosotros, sino la Organización Mundial de la Salud, hizo un consenso de todos los médicos que es una enfermedad, y es una enfermedad que lleva toda una serie de problemas junto a ella misma. Esto lo llaman comorbilidades. Son problemas que antes o después van a ir apareciendo. ¿Pudiera, Héctor, por favor, describir alguna de las comorbilidades más frecuentes que ocurren en las personas obesas? Sí, cabe aclarar también de que estas comorbilidades generalmente empiezan a aparecer cuando el sobrepeso o la obesidad es más manifiesta. Generalmente a partir de un índice de masa corporal de 35, por lo general, es cuando ya empiezan a abundar las comorbilidades, y más allá cuando superan los 40 del índice de masa corporal, es medio raro, digamos, que un paciente no tenga alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad asociada a la obesidad. ¿Cuáles son estas enfermedades que normalmente van asociadas a la obesidad? Principalmente trastornos cardiovasculares. Dentro de los trastornos cardiovasculares podemos enumerar un sinnúmero de patologías, principalmente la hipertensión arterial, los problemas cardiológicos como arritmias, también están los problemas metabólicos, y dentro del problema metabólico el más importante y el más significativo, podemos decirlo, es la diabetes. En otras oportunidades, en otros programas, nos hemos dedicado justamente toda nuestra charla
a la relación que hay entre la obesidad y la diabetes, que merece la verdad un tema aparte, un programa aparte. Ahora, como para nombrarlos, seguir nombrándolo dentro del espectro de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, osteoarticulares. No hay paciente que tenga una obesidad y que no sufra de dolores óseos, osteoarticulares, de rodilla, de cadera, de columna, de tobillos, problemas en la mujer, problemas de alteración del ciclo, problemas hormonales. Un gran problema y que muchas mujeres, muchas parejas desconocen es la infertilidad. La infertilidad es un problema muy común en la mujer que tiene obesidad. Es muy difícil que se quede embarazada. Y si por fortuna logra quedarse embarazada, son embarazos de alto riesgo. Tienen diabetes gestacional, tienen hipertensión arterial, tienen muchos problemas o peligros de aborto espontáneo. Así que es una enfermedad bastante complicada. Están los trastornos psicológicos, que todo el mundo, no hace falta ser médico para saber el sufrimiento que tiene una persona obesa, desde los niños en la escuela, con las burlas, los chistes, en la adolescencia, que a veces se transforman en problemas de conducta, problemas de estudios. Como ustedes ven, una cosa va trayendo a la otra, y el problema de base está generalmente en ese trastorno nutricional, que es la obesidad. Cualquier persona adulta que sufre gravemente sobre la obesidad tiene problemas para salir a la calle, para tomar el colectivo, para sentarse en un cine, para sentarse en un teatro, para vestirse, para higienizarse. Son múltiples, y eso lamentablemente sí o sí nos lleva a trastornos psicológicos. También sabemos que estadísticamente los pacientes con obesidad tienen mayor índice de problemas neoplásicos u oncológicos, es decir, que es más probable que sufran algún tipo de cáncer. Y bueno, también tenemos trastorno en la esfera digestiva. Es muy común el hígado graso, trastorno en la parte respiratoria, la apnea del sueño, es decir, un sinnúmero de enfermedades asociadas. Muchas gracias, Héctor. Yo un poquito, no para aburrirlos, pero sí me gustaría de algún modo retomarlo al tema, retocarlo, volverlo a tocar al tema este de las comorbilidades, es decir, de todas estas patologías o problemas que antes o después van a ir apareciendo en estos obesos mórbidos, si puede ser la palabra mórbido, para reflexionar simplemente, porque uno dice, a ver, vamos, sí, puede tener una apnea del sueño, de las complicaciones respiratorias. Y uno analiza y ve que estos pacientes hacen algunos estudios donde se mide todo el tiempo el oxígeno en sangre, digamos, durante la noche, y de valores normales que son de 95 hacia arriba de saturación de oxígeno, a veces llegan a valores de 60, 50, son gravísimos, quedan sin respirar, baja muchísimo el oxígeno en la sangre. Esa persona no descansa, el otro día se levanta tan o más cansado que lo que se acostó. Es peligroso que maneje. Van manejando, y cuántas veces nos relatan familiares que por ahí se quedan dormidos en un semáforo. O fíjense por ahí un matrimonio, uno de ellos, seguimos tomando simplemente problemas respiratorios o apnea del sueño, con todos los riesgos que significa que le baje tanto la saturación de oxígeno, que lo puede llevar a complicaciones muy serias. Entonces le indica, bien indicado, el neumonólogo, el especialista en la parte respiratoria, un dispositivo, un aparato que se llama CPAP, para que duerma durante la noche colocado, que es una máscara, que le va a dar oxígeno a presión, y hace un sonido y ruido espantoso, más el ciclado, el CPAP. Si es varón, la mujer termina cansándose, dice yo me voy a dormir a otro lado, o a la inversa. Entonces todo esto trae en la vida cotidiana, en la vida de todos los días, cuestiones que claramente la calidad
de vida es terriblemente mala y el obeso comienza a sentirse deprimido, comienza a sentirse ansioso, comienza a tener una minusvalía de su personalidad por las complicaciones, digamos, psicológicas, y esto también lo lleva a una disminución de la autoestima, se siente discriminado por la sociedad. Bueno, eso simplemente como para que ustedes razonen, yo quiero entrar en una complicación, como podría entrar en otra complicación, la diabetes, que hemos dedicado programas enteros, y es tan exitosa esta cirugía en resolver la diabetes, resuelve más la diabetes que la obesidad. Ya cada vez hay más consensos internacionales, el último se hizo en Londres en diciembre y en Vancouver, en Canadá, y personas que no son obesas se le indica cirugía precozmente porque son diabéticos para que resuelvan su diabetes sin llegar a ser obesos, o obesos grado 1 entre 30 y 35. Porque uno dice diabético, pero la diabetes, a ver, es la causa número 1 de ceguera adquirida en el adulto, lleva problemas de insuficiencia renal, va a llevar a problemas, son pacientes que terminarán en diálisis algunos de ellos, otros terminarán amputando una pierna, otros, bueno, la cantidad de infartos. He tomado solamente 2 de los problemas como pudiera haber entrado, digamos, a ver en la incidencia de cánceres y tantas otras complicaciones, pero lo importante es que estas personas viven, en promedio, el obeso mórbido vive entre 10 y 12 años menos que una persona no obesa. Y no solo que vive menos, y tiene además hasta 15 veces multiplicada la posibilidad de sufrir un accidente cardíaco agudo, una parada cardíaca, un infarto. Entonces, vive menos y vive mal, lo que es terrible. Y hoy tenemos entre manos una cirugía que realmente, hecha por grupos expertos y como se le indica, tiene menos complicaciones que una operación de vesícula. Entonces resolvemos la cantidad enorme, extraordinaria de problemas que tienen estas personas con una operación simple, laparoscópica, con 2 días de internación y que tiene menos complicaciones que una operación de vesícula, hay que decirlo, porque hay mucho temor y a veces hay gente que desconoce y a un profesional que desconoce, no, menos complicaciones que una operación de vesícula. Y Héctor, ¿y tiene amparo legal estos pacientes? ¿Qué pasa con este tema? Bueno, es cierto con respecto al tema de la cobertura médica y lo que dice la ley. En nuestro país, como en otros países desarrollados, se ha sancionado una ley, la ley de obesidad, desde hace unos años ya, que ampara a estos pacientes. Digamos, podemos decir que obliga a las obras sociales, gremiales, a los sindicatos y a la empresa de medicina prepaga a darle cobertura a esta enfermedad. O sea que los pacientes, por ley y de acuerdo al índice de masa corporal que tengan, tienen una cobertura casi completa por su obra social. Como siempre, digamos, es necesario que el médico tratante le dé las indicaciones de cuáles son los pacientes que tienen indicación de cirugía, a partir de qué índice de masa corporal, para ver si es que realmente entran dentro del rango que exige la ley, porque podemos decir que desde el punto de vista científico, en algunos países hay pacientes que con índices superiores a 30, hablamos de 32, 33 de índice de masa corporal, ya tienen indicación de cirugía. Lamentablemente, por un lado está la parte científica, lo que yo le explico a mis pacientes que se sientan a preguntarme, le digo, bueno, desde el punto de vista científico, vos sí quizás estás dentro del rango en el cual te deberías operar, pero para la ley, hoy en día la ley nos dice, el paciente tiene que tener 40 de índice de masa corporal para adelante para que pueda tener cobertura de su obra social para poder practicarle la cirugía.
En rigor, de verdad, a mí me da una cierta pena porque, bueno, esta ley en buena hora ayuda a mucha gente, le da cobertura a gente que de otro modo no podría, porque es una cirugía que realmente se hace cara, y por eso mismo las obras sociales tratan de evitar muchas veces de autorizarla. Y esta ley fue, digamos, justamente salió cuando era ministra de Salud, Graciela Ocaña. Lo cual, bueno, de algún modo uno puede agradecerlo, está fantástico, está bien, pero Graciela Ocaña ya no es médico, entonces, y salió con algunos defectos, habrá tenido sus asesores desde ya, pero salió con algunos defectos porque, como acaba de expresar Héctor, lisa y llanamente dice más de 40, y hoy en todo el mundo, es indicación más de 35, y ya hay una tendencia en determinados núcleos de pacientes, y en Oriente también, cuando tienen más de 30, ir a la cirugía. Es decir, lo científico va por un lado, y después que la obra social te quiera pagar o no la cirugía, ese es otro tema. El mensaje realmente importante es que estos pacientes no tienen otra salida. El tratamiento médico fracasa. Entonces es una crueldad que la obra social le diga: usted tiene que seguir haciendo dieta, ejercicio, porque el 99% fracasa. Y tenemos nosotros la posibilidad hoy, los médicos, de ofrecerle con nuestro grupo terapéutico una cirugía que tiene menos complicaciones que una operación de vesícula y le resuelve el problema a la mayor parte de estos pacientes, que es un problema, por todo lo que acabamos de esbozar, realmente grave. Esa es la síntesis de la situación actual. Y ahora hay que rogar para que esta cobertura puedan lograrla todos aquellos pacientes que realmente la necesitan, más allá de estar de una vez por todas, ofreciendo siempre todos los gobiernos, salud, educación, seguridad, y después cuando llega el momento que realmente lo necesitan, como estos pacientes, dan 500 millones de vueltas para explicarles por qué buscan otra alternativa, y el único motivo económico para no ofrecerle lo que hoy hasta por ley le corresponde a estos pacientes. Muchas gracias. Y epidemiología de la obesidad. Héctor Eduardo, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Antes que nada, muy buenas tardes. También le agradezco a toda la gente que nos sigue por este canal, con nuestro programa, y que en el consultorio nos comentan sobre sus inquietudes, sobre lo que ven en el programa. Hoy vamos a tocar nuevamente un tema muy común en nuestra sociedad, en todo el mundo podemos decirlo, que es la obesidad. El primer concepto de la obesidad que tenemos que entender es que la Organización Mundial de la Salud lo ha definido como una enfermedad. Ya, digamos, no es una cuestión... Término de obesidad mórbida a determinado núcleo de pacientes, a determinado núcleo de obesos, para que se entienda que es realmente una enfermedad importante y que lleva de la mano morbilidades o complicaciones inherentes a la patología. A ver, vamos con el primer concepto. Vamos a pedir al doctor Héctor Eduardo Laguna que tenga la amabilidad de expresarnos, de comentarnos un poquito
qué es la obesidad, a quién se considera una persona obesa, y también que nos cuente si esto es realmente una patología muy frecuente o es una cosa rara, si está en aumento, cuál es la incidencia, es decir, lo que nosotros llamamos médicamente epidemiología. En otras palabras, definición y... Buenas tardes. Tenemos una vez más el gusto, el placer de conjuntarnos con nuestra audiencia para conversar de temas ya clásicos y que de algún modo nos han solicitado que volvamos a hacer un enfoque de estos temas tan comunes. Me acompaña, como siempre, mi amigo y compañero de tantas jornadas quirúrgicas, el doctor Héctor Eduardo Laguna. El tema que hoy vamos a tocar es un tema que es ya un clásico y en este siglo que ha comenzado es realmente de alta preocupación a nivel mundial, alta preocupación por cuestiones no solo, diría yo, de índole médica, sino de índole económica y hasta humanitaria, porque es una suerte, no una suerte, sino que es absolutamente una de las nuevas epidemias de este siglo. Me estoy refiriendo a la obesidad, que ya le vamos a pedir al doctor Laguna que nos defina. Y también, digamos, debemos conocer que se ha acuñado un término de obesidad mórbida para grabar justamente en algunas circunstancias lo importante o lo grave que llega a ser la obesidad. Un médico americano del norte aplicó este